Ahí se ve bien la presentación. Ahí va, ahora sí. Buenísimo. Gracias, Pablo, por el aviso. Bien, Ah, arrancamos. Vamos a ver un poco la intro de qué es una breve descripción de lo que hace DNS. Vamos a ver que DNS, por la forma en la que está construido, también eh, ofrece otro tipo de servicios que podemos utilizar en otros servicios adicionales, como lo es de servicios de clustering también. Cuando nosotros hacemos una consulta en DNS podemos tener para un mismo nombre, alias o hostname de un host, de un endpoint, podemos tener diferentes entradas. ¿Y qué va a hacer DNS de manera nativa? Esas entradas, esas respuestas, nos van a devolver, se nos va a devolver en esa petición que nosotros hagamos de manera este, randomizada. O sea, no nos va a devolver siempre en el mismo orden esa respuesta. Sí las mismas entradas, pero no en el mismo orden. ¿Eso qué significa? Que si yo para un mismo host tengo múltiples IP, por ejemplo, bueno, ¿qué puedo hacer? Balancear la carga en eso. Entonces, cuando un cliente hace una petición, yo digo, bueno, ahora en esta petición te voy a responder tal IP de respuesta, pero en esta otra te voy a responder otra IP. Entonces puedo balancear la carga de manera muy fácil, porque el que hace el balanceo es la base de datos del servidor de DNS, y ahí puedo agregarle un servicio de VPN, por ejemplo, no sé, puedo tener 3 4 20 routers o firewalls que soporten VPN, y bueno, el propio DNS hace el balanceo de carga para cada uno de esos dispositivos. Entonces no tengo una única respuesta, ¿no? Cuando me llega una petición. No sé, en mi organización tengo una zona que se llama VPN. El nombre de mi organización, .com.uy. Bueno, eh, cuando mis clientes se conecten a ese VPN y a ese DNS específico, DNS, el protocolo DNS, el servidor de DNS, me va a retornar las diferentes IP de los diferentes routers o firewalls que tenga en mi organización. Entonces, de esa forma, de manera muy simple, puedo hacer un balanceo de carga directamente con DNS. Bien, bueno, un poco, haciendo una intro a este protocolo, ¿qué hace? Bueno, una analogía es, bueno, una persona yo la puedo identificar por múltiples características, ¿no? Bueno, el, al igual, un host que está en Internet, por ejemplo, lo puedo identificar mediante algún protocolo. Ya han estudiado el modelo OSI, modelo TCP/IP. Bueno, lo puedo identificar por una IP. Lo puedo identificar por una IP en su versión 4, IP en su versión 6. O sea, hay diferentes representaciones que identifiquen a una IP. ¿Qué ocurre esto? Un dispositivo, bueno, por ejemplo, el hostname, ¿no? Acá tenemos diferentes tipos de hostname. Todos estos hostname identifican de manera unívoca una forma fácil de reconocer un, un o varios dispositivos, como mencionábamos recién. Este ejemplo, este host, por ejemplo, cnn.com, bueno, puede, en función de la cantidad de entradas que tenga, el servidor de DNS puede retornar una o varias IP. Estos nombres, estos, el hostname es un nombre identificativo que le sirve, ¿no? A las personas que utilizan ese servicio, que se conectan a ese endpoint. Es mucho más fácil conectarse a un endpoint mediante un nombre, mediante distribuir el nombre del endpoint en una zona, ¿no? En un determinado dominio, que recordar las IP. O sea, no es para nada técnico, eh, no es para nada fácil estar recordando las IP donde están escuchando todos los hosts. Ni mucho menos, ahora agregando el concepto de sitio virtual, ¿no? Cuando vimos con HTTP, yo en HTTP tengo un sitio virtual en el cual puede ser que para la misma IP y el mismo número de puerto yo tenga múltiples dominios, múltiples organizaciones que incluso pueden ser diferentes, ¿no? Habíamos mencionado en su momento un servidor de hosting.
¿no? Contrato un servicio de hosting, no me va a dar mi proveedor de hosting una única IP para mí, que soy su cliente. No, él va a tener una IP y en esa IP él va a gestionar que van a existir múltiples clientes con esa misma IP. Cada uno va a tener su propio sitio virtual. Cada uno le voy a dar una consola de gestión para que pueda, bueno, hacer alguna tarea administrativa o pueda ver el estado de cómo está su sitio, la cantidad de peticiones, bueno, habilitar, por ejemplo, módulos en el servidor web, soporte para diferentes lenguajes de backend. Me pueden llegar a dar una terminal también. En algunos casos no, puede ser que esa terminal tenga privilegios de administrador. En otros casos puede ser que no tenga privilegio de administrador, o sea que sea limitado. Tengo restringido el acceso. En la actualidad, bueno, nos pueden dar una VM, nos pueden dar un servidor físico, nos pueden dar un contenedor, incluso vean los Linux container que ustedes están trabajando. Bueno, en vez de cuando me conecto por SSH, puede ser una VM, puede ser un equipo físico, puede ser un container, ¿no? Y en una misma VM puedo tener 100, 200, 300 containers, por ejemplo, dependiendo de las características de hardware que le asigne a cada uno de esos containers. Entonces, bueno, puedo generar un entorno controlado, ¿no? En un mismo equipo. Ya no se utiliza aquello de designar servidores físicos, ¿no? Recuerden la infraestructura inmutable en la actualidad. ¿Qué ocurre? Estos servidores, em, estos hostname, analizando su nombre, por ejemplo, puedo identificar, por ejemplo, qué en qué rubro está ese hostname, esa organización, en qué país está, en qué, qué tipo de servicio está asociado a ese hostname. Por ejemplo, acá podemos ver tiene un prefijo www. Bueno, por lo general, www lo voy a dedicar para un servidor web. ¿No? Un servidor HTTP, un HTTPS. Obviamente que esto lo puedo cambiar. Le puedo, como es una entrada en mi base de datos de DNS, le puedo decir, bueno, en este hostname no necesariamente tiene que haber una web, puede haber un servidor de correo, por ejemplo, puede haber un SSH, puede haber, bueno, lo que sea, el servicio que sea. Pero se suelen utilizar parte del hostname para identificar el tipo del servicio. También se puede identificar la zona en donde está dentro de la organización, esa entrada. Por ejemplo, imagínense un proveedor de cloud, Amazon, por ejemplo. Bueno, Amazon, sus propias regiones están en diferentes zonas de DNS. Entonces, si yo quiero migrar un dato de una zona a otra, ya con el propio DNS ya puedo obtener la información de dónde está ese host y a dónde lo puedo copiar, por ejemplo, si quiero hacer un respaldo. Bueno, tengo información en el propio hostname, tengo información. Si ustedes hacen un traceroute, por ejemplo, que lo deben haber visto en redes, cuando hacen un traceroute, ustedes lo que pueden ver en la terminal, dependiendo del server que ustedes tengan configurado, de DNS y su gateway, bueno, si les permite llegar y no tienen ningún firewall ni nada de eso, van a ver los diferentes dispositivos de capa 3 por el cual su paquete, desde donde están, llega al destino. ¿Qué hace eso internamente? Si recuerdan de redes, TCP/IP, específicamente IP, tiene en el encabezado del paquete un atributo que se llama TTL. Ese atributo que se llama TTL, por defecto, tiene un valor. ¿Para qué me sirve? Para que cuando yo envíe desde ese hostname un paquete a la red, ese paquete no quede deambulando para siempre. Entonces, en cada router que ese paquete va atravesando, cada router lo que hace es al TTL le decrementa 1. Entonces, cuando un router recibe un paquete cuyo TTL es 1, lo va a decrementar. Cuando llegue a 0, lo va a descartar. Entonces, de eso me aseguro de que no va a haber un paquete que va a estar deambulando en la red, entre esos dispositivos. Bien, hablamos de router. Hablamos de los usuarios que se conectan a esos servicios. Los usuarios, ¿qué es lo que quieren? Quieren una forma mnemotécnica para recordar a dónde está ese servicio ejecutándose. No quiere conocer las IP. No quiere identificar
no quiere memorizar esas IPs, no es para nada práctico. Una IPv4, por ejemplo, es sumamente fácil de recordar. Ya han visto que hay una representación, que son 32 bits, que los puedo agrupar en 4 octetos, los puedo representar de forma hexadecimal, perdón, de forma entera, cada uno de esos octetos, o puedo tomar la tira de 32 bits y ver qué entero representan esos 32 bits y puedo utilizar ese entero para comunicarme con ese dispositivo. Eso está bastante bueno también. Pero esa información, bueno, en una dirección IP, por ejemplo, en una dirección IPv4, yo puedo obtener información eh, leyendo esa dirección. ¿Qué puedo clasificar? ¿Qué tipo de red es? ¿Cuánta cantidad de hosts tiene esa red? Si miro la máscara, por ejemplo, puedo identificar la cantidad de hosts que están en esa subred. Puedo identificar si una IP tiene una dirección de red. Si una dirección IPv4, existen IPs que son utilizables, ¿no? Que son las que yo asigno a los dispositivos de red. Y existen dos IP en cada red o subred que no se puede utilizar. Una es la que identifica la red o subred y la otra es la que identifica la dirección de broadcast en esa red o subred. Entonces, ¿para qué me servía la dirección de broadcast? Para enviar un paquete de difusión y que todos los hosts que pertenezcan a esa red reciban esa información. ¿Se utiliza eso? Obviamente que los sistemas operativos permiten que no puedan, por ejemplo, enviar un paquete ISMP, que es para hacer diagnóstico, que utiliza la utilidad ping, por ejemplo, para chequear la latencia entre dos puntos de la red, ¿no? O dos hosts que pertenezcan a alguna red. Si hay un protocolo de enrutamiento y hay alcance y no tengo ningún firewall que me filtre eso, puedo diagnosticar cuánto tiempo el paquete va entre uno de esos hosts al otro y vuelve. Eso es lo que me da cuando hago un ping a una IP, por ejemplo, ¿no? Cuando hago ese ping, bueno, si yo analizo la dirección IPv4, acá me faltaría agregar que era IPv4, yo puedo interpretar ese tipo de información. Los administradores y los clientes de esos servicios que están en la red, por ejemplo, en Internet, quieren identificar los servicios de forma lo más amigable posible. Recordando un string, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es fácil de recordar. Yo sé que si quiero ingresar a X organización, a Amazon, por ejemplo, bueno, yo ya sé que existe el dominio amazon.com, por ejemplo, y puedo ingresar a esa web, por ejemplo, o a los servicios que provee esa organización, este, me sin necesidad de conocer la IP de cada uno de los servidores que tiene esa organización. Los clientes humanos quieren que sea una forma fácil de recordar. Por eso se utiliza el DNS. Pero, en cambio, un dispositivo de red no va a entender un string. No va, si tiene que hacer un enmascaramiento, por ejemplo, un AND bit a bit, por ejemplo, en una dirección IP para identificar si pertenece a una red o no, o qué dirección o qué data de enrutamiento tiene que tomar, no puede interpretar un string. Un microcontrolador no entiende ese string. Él lo que espera es un dato que sea fácil de convertir a binario para que se pueda procesar. Entonces, los dispositivos de red lo que prefieren son las direcciones IP, los bits de esas direcciones IP. ¿Qué podemos, cómo podemos juntar lo que quieran los usuarios y los dispositivos de red? Utilizando un servicio que traduzca una entrada mnemotécnica fácil de recordar en una dirección IP. Ese es uno de los servicios que aporta DNS. Y la inversa también, o sea, si yo tengo, estos son consultas que yo hago al reverso. Capaz si ustedes estuvieran configurando Samba como PDC, llegaron a una opción que dice cómo dar de alta, cómo configurar la zona reversa. ¿Qué es la zona reversa? Es la forma de que yo puedo convertir. Con DNS puedo convertir un nombre mnemotécnico, una secuencia de string, de caracteres, lo puedo convertir a una IP. Pero también puedo utilizar
la forma reversa, la búsqueda reversa, la zona inversa. ¿Qué es lo que hace? Yo le doy una IP y el server me retorna todos los hostname, todos los DNS, todos los dominios que tenga asociado esa IP. Entonces yo solamente si conozco una IP, por ejemplo, no sé, imagínense, no sé, veo en los logs de mi servidor web que fulanito con tal IP me está atacando. Está buenazo. Que me está generando código malicioso. Bueno, tomo esa IP y ¿qué puedo hacer? Una consulta de DNS para identificar una consulta, perdón, una consulta reversa de DNS para identificar qué otro DNS está asociado a esa IP. No conozco cuál es el DNS, no conozco la organización que está detrás de esa IP, pero si esa organización tiene un dominio contratado, lo puedo identificar. Puedo saber, puedo saber si una IP pertenece a un proveedor de hosting, por ejemplo, porque me va a retornar todos los DNS de los clientes que tenga ese proveedor. Eso está bastante bueno. No es necesario tenerlo configurado, pero es bastante útil. Imagínense en su servidor, bueno, tengo una IP. Le llega un log de seguridad en su red interna que dice, no sé, tal, se conectó en tal puerto esta IP de tu red interna. Bueno, pero ¿quién es esa IP? Esa IP se pudo haber ofertado por DHCP, por ejemplo. Entonces, cambia eso cada cierto tiempo. Hay una ventana que yo configuro en el DHCP server que me dice cuánto tiempo va a durar esa dirección. Entonces, ¿cómo puedo identificar eso? Bueno, genero una búsqueda inversa a mi DNS y le digo, che, esta IP, ¿de quién es? Y ahí el DNS me va a retornar, si está configurado con su zona reversa, me va a decir, ah, mira, te paso el FQDN de ese equipo. Ah, mira, el FQDN era la PC de Pepito estaba conectado, o la laptop de Pepito estaba conectado con esa IP. Bueno, ahí puedo tomar acciones y decir, bueno, mira, detecté que desde tu equipo surgió esto. ¿Qué pasó? Bueno, hacemos un análisis forense de eso y bueno, podemos determinar qué es lo que está pasando. ¿Hay un malware o lo hizo de forma intencionada, por ejemplo? Bien, esta tarea de hacer esta conversión entre DNS, IP y el reverso es la tarea principal de Internet del protocolo Domain Name Server o DNS. En sí, ¿qué es DNS? Es una base de datos distribuida. Esta base de datos distribuida es gestionada por alguien, ¿no? Existen servidores centrales que se encargan de gestionar. Es por eso que cuando yo voy a comprar, cuando voy a registrar mi organización en Internet, ese registro lo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque lo que estoy comprando es una entrada en esta base de datos que está distribuida por todo el mundo. Vamos a ver ahora qué nombre tienen esos servicios, llaman servidores de root. Por eso tengo que pagar, eso no es de manera gratuita. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, si tengo algún servicio de DNS dinámico? Por ejemplo, ya vimos que con DNS dinámico yo puedo utilizar la zona de DuckDNS, de NoIP, de DynDNS. Google también tiene su servicio de DNS dinámico. Yo puedo utilizar esa zona para que el servidor de esa organización me genere una entrada en su base de datos que ya tiene registrado en estos servidores centrales de DNS en Internet. Entonces, por eso mi dominio que contrato es del tipo, por ejemplo, el, mi nombre o el nombre de mi organización y con un sufijo que hace referencia a ducdns.org, NoIP, DynDNS, bueno, hay una cantidad de servidores de DNS dinámico. Si yo, ¿qué es lo que quiero hacer? Como hicimos cuando vimos los sitios virtuales, hicimos la prueba, la implementación en mi red de un sitio en donde yo le registraba un dominio, bueno, le registraba un certificado en Let's Encrypt, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer si yo, perdón, soy una organización que quiero los datos en mi empresa? Bueno, ¿qué hago? Voy, me compro un dominio que lo venden por $5, por ejemplo, anuales, ¿no? Este, y registro
la IP de mi organización para ese dominio. O en su defecto utilizo un servicio de DNS dinámico en donde le digo, mirá, yo contraté esta IP, gestioname la voz con tu servicio de DNS dinámico. En vez de usar la zona de DNS dinámico, DACDNS, .org, no IP, DNS, lo que sea, uso ese dominio que compré. Le doy los datos para que ellos se hagan cargo de eso. Bien, ¿esto por qué? Porque si yo fuera una organización y quisiera registrar mi dominio, le tengo que decir cuando registro el dominio, ¿no? O sea, una cosa es comprar el dominio y otra cosa es registrar. Cuando registro, ustedes generan una entrada en los servidores de DNS raíz, que vamos a ver ahora, que son servidores que están distribuidos por todo el mundo, en el cual yo le digo, mira, yo tengo esta IP pública, asociámela a este DNS, y ellos se encargan de hacer esa réplica y distribuirlos a los clientes que se vayan a conectar a su DNS. Bueno, es un protocolo en la capa de aplicación que permite a los hosts realizar consultas a la base de datos que está distribuida. Esto no es un único host que tiene, un único server que tiene la base de datos. Porque ¿qué puede ocurrir? Bueno, si por algún motivo ese host no está disponible por un problema, ¿no? O porque en ese país donde está ubicado ese equipo tiene algún problema de conectividad, bueno, eh, no va a estar disponible en esa región, pero se puede utilizar las consultas siempre y cuando tenga red, ¿no? En otros servidores que son los otros que pertenecen a esta base de datos distribuida. Si un país, por ejemplo, quiere bloquear, ¿no? Una DNS, ¿a dónde tiene que ir? A estos servidores que estamos mencionando, a los servidores de raíz. ¿Por qué? ¿Qué permiten estos servidores de raíz? Que cuando un cliente quiera hacer una petición, resolver el nombre, ingrese en su navegador el DNS al que quiere ingresar, lo primero que va a hacer ahora, vamos a ver bien cómo es ese proceso, pero el navegador va a hacer una consulta de DNS al servidor que tenga configurado para resolver eso y decir, bueno, ¿cuál es la IP? Porque tengo que traducir eso a una IP para que esa tarjeta de red se conecte mediante un socket a ese servicio y pueda empezar a enviar información. Entonces, ¿cómo va a obtener esa información? Mediante el, el uso de una consulta. Si esa consulta no está disponible y no está cacheada en el navegador o en el sistema operativo de ese cliente, no se va a encontrar ese DNS y el equipo no se va a mostrar. Esto pasó hace unos años con Wikileaks, por ejemplo. Algunos países querían bloquear el acceso a esa web. ¿A dónde fueron directamente? A la raíz, a los servidores centrales de DNS, a los servidores que se llaman de root de DNS. Entonces, ¿qué ocurría? Si yo escribía el dominio en un navegador, no podía ingresar, pero si ingresaba la IP, por ejemplo, podía ingresar. ¿Por qué? Porque lo que se bloquea es la resolución del nombre. ¿Cómo yo llego a esa IP? Si la conozco, la ingreso de forma manual y no tengo ningún tipo de problema. Bien, estos servidores de DNS son servidores que están distribuidos utilizando un servidor, una implementación de DNS que es bastante conocida que se llama Vint. Existen una cantidad de servicios, esto es una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Está escuchando en un número de puertos. Bueno, existen un montón de implementaciones de DNS. Está el RFC de DNS también, la especificación, el request for comment, la especificación técnica de cómo de qué contenido tiene que tener un paquete de un cliente y qué le va a responder un paquete de respuesta de un servidor. Lo mismo con HTTP, hay especificaciones ya establecidas para que tanto los que desarrollan clientes o los que desarrollan servidores de este protocolo hablen en el mismo idioma. Bien, bueno, existen muchos servidores. Vint, por ejemplo, ustedes lo pueden instalar, descargar, instalar en sus equipos, en sus containers. Es un poco más complejo de configurar. Existen servidores que son mucho más simples de DNS. Por ejemplo, nosotros vamos a usar uno llamado DNS Mask. Es bastante fácil de utilizar. Y, y una de las cosas que tenemos que cambiar, a lo que dice acá,
dice que el protocolo de DNS se ejecuta sobre UDP. Por defecto, el protocolo cuando en sus inicios utilizaba el protocolo de la capa de transporte de OSI UDP y el número es el 53. ¿Qué ocurre? Esto fue cambiando, o sea, antiguamente las velocidades cuando se utilizaba bastante más que hoy en día UDP, recuerden que UDP no es orientado a la conexión, por lo cual no tengo la etapa de negociación, lo que es el three-way handshaking que hace TCP. TCP antes de enviar un dato, recuerden en sistema que hicimos la implementación de socket, primero tenemos que conectarnos entre el cliente y el server por un socket. Una vez que eso esté establecido, empiezo a enviar información. En cambio, en UDP yo puedo mandar información sin tener una sesión establecida. No es orientado a la conexión. Bueno, hoy en día tenemos, dependiendo del server que vayamos a implementar, podemos configurarlo para que sea o por UDP o por TCP también. Pero el puerto se mantiene en 53. Y algo que tenemos que agregar a todo esto es que hoy en día, a ver, DNS es un protocolo que, al igual que HTTP, no va cifrado, ¿no? O sea, no hay una capa que, no hay un certificado, un SSL, no hay algún algoritmo de cifrado de llave pública o privada, lo que sea, que me cifre los datos. ¿Qué significa eso? Que un man in the middle puede, un usuario malintencionado, mediante una técnica de man in the middle, que ya hemos comentado varias veces, puede capturar ese tráfico, puede identificar qué es lo que quiere resolver, cuál es el contenido de esa petición y cuál es la respuesta. O sea que puede obtener esa data que es muy importante porque la puede modificar y bueno, puede hacer de todo. Eso se utiliza no solamente por un usuario malintencionado, también lo utilizan los servidores, los routers de frontera, los routers o los firewalls que ustedes tienen entre el punto de su red interna y la red de la WAN a la que ustedes se conecten, por ejemplo, Internet. ¿Qué significa eso? Que los filtros que se hacen en firewalls tradicionales, yo puedo configurar en el firewall que diga, bueno, bloquea con una entrada, bloquea, denega todo el tráfico que vaya a Facebook, por ejemplo, o algún dominio en específico. ¿Qué va a hacer eso? Cuando DNS, cuando el cliente quiera resolver utilizando TCP o UDP y el puerto de destino sea el 53, lo que va a ocurrir es que va a mirar ese paquete. Si el contenido es el DNS que está bloqueado, está denegado, ese paquete se va a dropear. No lo va a enviar al servidor de DNS que tenga que ir dirigido ese paquete. Entonces, los routers y los firewalls tradicionales, los filtros web principalmente, son mediante DNS. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué comentamos esto? Porque el estado, bueno, la tendencia en la actualidad es que grandes organizaciones, empresas, imagínense redes sociales, que lamentablemente hoy en día son los que están marcando el rumbo sobre qué protocolos hay que utilizar, con qué formato, etcétera, dijeron, pero esto no me da seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, la información no va cifrada. Entonces, ¿qué le agregan? Hay navegadores, por ejemplo, que permiten realizar una consulta por DNS mediante SSL, mediante un certificado, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de eso? Que esos filtros que acabamos de comentar, que estaban en esos routers de frontera, que están en esos firewall de frontera en mi red, van a dejar de funcionar. Entonces los administradores de red están enloquecidos, ¿no? Porque imagínense, yo filtro una red social, ¿tá? Pero los clientes, utilizando este navegador, van a poder conectarse a la red. Van a poder resolver el nombre, van a poder navegarse. Y además de eso, que el navegador no va a utilizar el servidor de DNS que tenga configurado el sistema operativo de ese equipo o de ese dispositivo, de ese endpoint, sino que va a utilizar el servidor de DNS que el navegador tenga configurado para que haga la consulta por TLS. O sea que no va a usar el servidor que yo quiero, va a usar un servidor que no sé dónde está, no sé qué controla, no sé cómo es la base de datos, nada. Bueno, entonces en la actualidad
hay mucho tire y afloje entre las organizaciones que quieren que los navegadores resuelvan utilizando el cifrado, pero como la información va cifrada, va a hacer que muchos fabricantes de dispositivos de seguridad, por ejemplo, de seguridad, o también algunos routers que permiten agregar estos filtros, no van a poder analizar ese tráfico porque está encriptado y bueno, no les va a funcionar ese tipo de filtro. Bien, también con esto que tenemos que considerar, yo en una computadora puedo agregar en las configuraciones de la IP de DNS, le puedo agregar, si yo tengo los privilegios necesarios, le puedo cambiar eso. En vez de utilizar el que el administrador de esa red me diga, le puedo cambiar y decir, no, no utilice eso porque, no sé, hay un filtro o lo que sea, utiliza este otro. Entonces agarro el dispositivo, le cambio la IP del servidor de DNS que utiliza y listo. Ahora las consultas van a, eh, a ese servidor. Fenómeno. Que una buena práctica que se hace en los dispositivos de red es capturar todo el tráfico que tenga como protocolo TCP o UDP y cuyo puerto de destino sea el 53. Entonces, ¿qué es eso? Yo en el router tomo todos esos, catalogo todos esos paquetes y ¿qué hago? Les cambio el encabezado y le digo, en vez de ir a la IP que el cliente te dijo, ándate a esta otra IP. Si yo tengo el control sobre esa red, puedo hacer eso. Tengo el control de todo, de la información. Bien, bueno, existen otros protocolos de la capa de aplicación como HTTP, SMTP para correo, FTP, POP, eh, MQTT. Bueno, existen cantidad de otros protocolos que utilizan como base DNS. ¿Para qué? Para traducir el nombre a una IP. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería una petición. Yo acá tengo una URL que es www.tipedui dashboard index. Esto es todo esto completo es la URL y este es mi dominio, ¿no? O sea, este prefijo de esta URL es mi dominio que identifica mi organización, que identifica el servicio y lo que sigue después es el path al recurso que voy a acceder en ese server. El recurso en este caso web, bueno, ya saben que esto también, esto si no hay un proxy reverso, ¿no? Si hay un proxy reverso de HTTP, esto puede estar en cualquier otro servidor, este recurso. Bien, entonces, antes de enviar, no, o sea, imagínense que el cliente no conoce, o sea, tiene que hacer un mapeo entre este DNS y una IP. Entonces, antes de enviar el request del HTTP a este servidor, lo primero que va a hacer el sistema operativo de ese usuario va a tratar de traducir ese DNS a una IP. ¿Cómo hace eso? Bueno, toma el prefijo, lo que está antes de la barra, esto, y trata de realizar una consulta de DNS a este DNS, a este, a este DNS, a este hostname. ¿Qué ocurre? Bueno, el host, el dispositivo que genera esta consulta, tiene un cliente de DNS que se encarga de hacer eso. El navegador extrae el hostname de la URL y se lo pasa a ese cliente. El cliente envía la consulta del hostname al servidor de DNS. Eh, si el, si el cliente recibe una respuesta que incluye la IP del hostname, el navegador utiliza esa IP para hacer la consulta, para iniciar la conexión TCP hacia ese puerto si es por defecto el 80, ¿no? Acá hay algo que está faltando. ¿Alguno se puede dar cuenta qué paso está faltando? Totalmente, Reyes. Muy buen comentario. Si no te podés proteger de algo que no sabes cómo funciona. Si no, si no conoces, tenés que saber por dónde te pueden atacar para poder defenderte. Si no es imposible, no podés estar pendiente a cada ataque. ¿Qué es lo que está faltando acá? ¿Alguno se puede dar cuenta? ¿Esto es realmente así? Yo cuando tengo un DNS, ¿tengo que hacer la consulta a mi servidor de DNS, al que tenga configurado mi equipo? ¿O capaz recuerdan a algo
que se puede modificar, en donde yo le puedo determinar El archivo host, dice usted. el archivo host. Perfecto, Pablo. El archivo host, que todos los sistemas operativos lo tienen, es un archivo que se llama DNS, es una caché de DNS local. ¿Qué hace el sistema operativo? Lo primero que va a buscar no va a ir directamente a un servidor, a la IP que tenga configurado como DNS. Primero va a ir a esa base de datos, a esa caché. Si está la entrada ahí, usa esa data, por más que tenga cualquier información, ¿no? Si no está la información ahí, ahí sí, se conecta el cliente DNS del sistema operativo y genera la petición al server correspondiente. O sea que si yo veo que un DNS me está retornando una respuesta incorrecta, bueno, lo primero que tendría que verificar es que existe una entrada en el archivo host. O capaz que en algún momento se generó una entrada que mapea a ese DNS al que quiero acceder a una IP o a mi IP local, por ejemplo, a la 127.0 algo, 00 algo. Bien, existen servicios adicionales que tiene DNS también, aparte de hacer la traducción de un string a una IP. Lo que es el primero, host aliasing, que es yo puedo tener un nombre, el hostname de un equipo, por ejemplo, puede estar compuesto con mucha información, como por ejemplo la región en donde está ese dispositivo. Eh, los puedo clasificar a las regiones de mi organización internas y puedo darle diferentes nombres. Bueno, a los de Paysandú le voy a agregar la zona paysandú. El nombre de mi organización .com, por ejemplo. A los de Salto le puedo agregar Salto, el nombre de mi organización .com, por ejemplo. Bueno, puedo clasificar a mis clientes internos en diferentes zonas dentro de mi dominio, de mi organización. Entonces, cuando yo genere, por ejemplo, identifique un nombre de un PC, el propio nombre, capaz que es un nombre que es la persona que lo tiene, el número, el nombre, el apellido. En un hostname no puede haber un punto si es Windows. Pero imagínense que puede ser el nombre, el guión, el apellido, punto, paisandú, punto, el nombre de la organización, .com. Bueno, eso es fácil de recordar. Pero también le puedo agregar el nombre, guión, el apellido, punto de la sección de recursos humanos, punto Montevideo, punto Tres Cruces, punto el nombre de la organización, .com, por ejemplo. Puede ser que el nombre del endpoint, del dispositivo, sea complejo. Entonces, DNS pensó en eso y dijo, bueno, vamos a agregar una traducción, un alias, más de menor tamaño, que haga referencia a un hostname complejo. Entonces, esto es lo que nos permite tener un, un nombre más descriptivo, de menor cantidad de tamaños, de caracteres, para identificar un hostname que es complejo. Ese es el primer servicio. Acá podemos ver un ejemplo de esto. Esta organización que tiene este hostname, relay1.westcoast.enterprise.com, bueno, puede tener el alias enterprise.com, por ejemplo, o www.enterprise.com. Y bueno, el hostname es canónico, yo puedo generar estos alias a estos nombres más complejos. Otro servicio que incorpora DNS es el servicio de alias, pero de mails. Esto internamente es una entrada que se llaman entradas MX en DNS, que hacen referencia al servidor de mails de esa organización. ¿Esto es para qué es? Es para que un SMTP se pueda comunicar con otro SMTP, por ejemplo. O sea, ya sabe el SMTP que si me quiero conectar a tal organización, porque el mail del destinatario es arroba el nombre de la organización.com, bueno, me voy a la entrada al alias del servidor de correo de esa organización de destino. Entonces me puedo comunicar directamente con la IP. Por ejemplo, la IP del servidor de correo puede ser diferente a la IP de la página de la organización. ¿Cómo identifico una u otra? Porque el nombre va a ser el mismo. El nombre de la organización.com, por ejemplo.
Si entro con un navegador web, veo la página. Si entro con un MUA, por ejemplo, puedo conectarme al POP o al SMTP, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la IP de los servidores pueden ser diferentes. Entonces, pero el dominio puede ser el mismo. Entonces, ¿cómo identifico un servicio u otro? Mediante el alias. De mails. Estos son hasta los registros DMX que comentamos. Y también tienen el servicio de distribución de carga. Este servicio, como mencionábamos al principio, se utiliza para hacer balanceo entre múltiples servidores de la carga que reciba ese DNS. Por ejemplo, podemos tener réplicas de un servidor web. Por ejemplo, imagínense Facebook, por ejemplo. Bueno, una red social que tiene un número bastante demandante de usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo general, en función de cada región, sí, existen múltiples formas de estructurar esto, ¿no? Pero de manera genérica, cada región tiene su propio servidor, ¿no? En donde está la aplicación de esa organización, de esa red social. Entonces, cuando los clientes de un país generan un tráfico, o sea, generan una petición, dame facebook.com. Bueno, ¿a dónde va a ir esa petición? Al servidor de DNS de esa región. No va a ir al servidor de DNS de otra región. Va a ir a ese específico. Entonces se hace una distribución de carga, ¿no? A nivel de los DNS. Eso está bueno verlo con una red social. Por ejemplo, en el caso de eh, los servidores de streaming también. Ustedes cuando se conectan a un servicio de streaming, no van a buscar el contenido a una región del otro lado del mundo. No, dependiendo del servicio de streaming. eh, en el caso de, por ejemplo, bueno, Netflix, uno de los más conocidos, Netflix genera este, asociaciones con cada país en donde les dice, bueno, mira, yo te doy mis servidores, te doy mi servicio, este, deja, vos dame un lugar en donde dame el data center, dame un rack en donde pueda dejar estos servidores. Y bueno, ¿qué se mejora ahí? Que los clientes de ese país accedan al tráfico del servidor que está en ese país. Y no se genera el tráfico que está en otro país. O sea, ahí hay muchos menos movimiento. Prácticamente ahí el modelo de negocio es el propio ISP de ese país, ¿no? Porque es el que, usando su infraestructura, les va a brindar los servicios. Ahí que se generan, bueno, diferentes planes, por ejemplo, no sé, comprate un teléfono y te doy tantos meses gratis o lo que sea, ¿no? O llévate una suscripción por un año gratis o lo que sea. Todo eso porque se van, a la empresa de streaming le sirve porque no sobrecargan servidores del otro lado del mundo, eso genera más gasto, genera más tráfico en los enlaces de backbone de los ISP, los nivel cero, este, y incrementa, ¿no? A los usuarios de ese país, a los que sí pagan la suscripción, incrementan la velocidad del servicio. ¿Por qué? Porque vos, tu tráfico es interno, es en la infra de tu ISP. No va a ser lento el tráfico que generes porque no vas a precisar ir al otro lado del mundo, ir a buscar un paquete, un dato. Bien, bueno, esto ya está, distribución de carga. Bueno, es una base de datos distribuida, o sea, existe una gran cantidad de servidores que están comunicados en donde cuando se genera una entrada, esa información se replica a los diferentes nodos. Están organizados de manera jerárquica y distribuida, o sea que no existe un único tipo de servidor de DNS. En función del rol que cumple ese DNS, va a estar en una capa 0, capa 1, capa 3 o capa 2. Los de nivel 0, que son los servidores. Bueno, esto nos aseguramos que no tengamos un único punto de falla, como comentábamos hoy, porque no hay un único servidor con toda la información. Y bueno, esto me permite que el DNS también siempre se valide, ¿no? O sea, no es que un servidor de DNS va a tener una IP, otro servidor de DNS va a tener para esa misma organización otra IP. No, van a compartir la información. Esto con los servidores de em,
de raíz que vamos a ver ahora. Los servidores que gestionan Internet. Pero yo puedo tener en mi organización un servidor interno de DNS y ahí yo gestiono esa configuración. Puedo tener, puedo crearme una entrada para Facebook, para el, no sé, para el dominio que sea en esa organización. Bien, existen tres tipos de servidores de DNS. Lo que son los servidores de raíz, que son estos servidores que comentamos que son los que gestionan Internet. Si un país quiere bloquear un DNS, va a ir a estos servidores. Existen los servidores Top Level Domain, que son los TLD, que son servidores en los cuales yo registro la zona, por ejemplo, .com, .uy. Cada organización gestiona esa zona. Por ejemplo, en el caso de un país, bueno, cada país, cada ISP se va a hacer cargo de esa zona. Para todos sus clientes, él va a gestionar la asignación. A quién va a registrar en la base de datos? Y los servidores autoritativos, que son los de las organizaciones. Entonces acá podemos ver un ejemplo de esto. Tenemos los servidores de raíz, que son los que están distribuidos en Internet, que tienen toda la base de datos jerárquica. Los top level domain, que son los que controlan las diferentes zonas de un dominio en la primera zona, que es un .com, un .org, un .edu, un .uy, un punto, no sé, el primer dato. eh, Después, dentro de cada zona, de cada TLD, va a haber un servidor autoritativo, que ya este es el servidor de la organización. Una organización eh, tal vez pueda necesitar gestionar sus propias entradas de DNS. Y para que no lo esté haciendo siempre un TLD, por ejemplo, o un root, hay registro el dominio en una determinada zona, por ejemplo en el caso de esto, en registro en los tld.com. Bueno, ¿qué registro? El nombre de la organización. Bueno, a partir de acá en el DNS, todo el DNS se lee desde derecha a izquierda, ¿no? Ahí yo puedo ir navegando entre esa estructura de árbol que tenemos. Entonces, bueno, a partir de ahí, los datos que se van agregando a la izquierda del DNS, del dominio, ya se van a empezar a gestionar por la organización. Por ejemplo, acá el mail.yahoo, bueno, lo va a gestionar la propia organización. Va a tener esa entrada en su base de datos local en donde va a decir, ah, está en esta IP, ah, está en esta otra IP, ah, está en una IP pública, ah, no, lo uso en mi red interna, tiene esta IP privada. Y así sucesivamente con cada una de las organizaciones. Lo primero que se hace en una organización es registrar, si va a ofertar servicios a clientes externos de la organización, es registrar en una IP pública su servidor de DNS con su zona. Entonces ellos se encargan de gestionar sus propios servicios de mail, de web, de FTP, del protocolo que se vaya a implementar. Bien, bueno, no, como mencionamos, es una base de datos distribuida. Ah, bien. Bueno, ¿cómo interactúan estos tres tipos de servidores? Root, TLD y autoritativo. Bueno, primero existen los servidores de root. Esto es un listado bastante, ya tiene unos años, ya escaló un poco la cantidad. Estos son todos los servidores de DNS de raíz que hay. Que había en el 2012. Este, y bueno, eh, como mencionamos, si yo quiero registrar quiero banear en un país un DNS, voy a estos servidores directamente. Bueno, estos son con datos del 2012. Existían 13 servidores de DNS que estaban etiquetados desde la A a la M y la mayoría son servidores que están ubicados en América del Norte. Esta lista de servidores, o sea, el nombre y que tiene cada uno de ellos, lo pueden encontrar en esta web. Y a la vez, cada uno de esos servidores son cluster, ¿no? O sea, comparten el namespace. Pero actualmente cada uno de esos servidores de raíz tiene una granja de servidores este,
por detrás, replicando la información, bueno, por razones de seguridad y fiabilidad de los datos. Después, tenemos los top level domain, que son los responsables de, como mencionamos, los dominios, por ejemplo, .com, los de un .org, .net, de los de la educación, los de los .gov para los gobiernos y para todos los países. Dependiendo del país va a existir una entrada en estos TLD. Bueno, la empresa VeriSign es la que gestiona los top level domain para los dominios .com. Caus son los que gestionan los dominios .edu. Esto es en el dominio que está, el string que está más a la derecha del DNS, ¿no? Lo empiezan a leer desde derecha a izquierda. O sea que si yo cuando voy a contratar un dominio.com, bueno, en donde donde realice la compra de ese dominio, esa organización lo que va a hacer es va a registrar a esta empresa una entrada en su base de datos. Van a tener mediante una API la posibilidad de hacer eso. Bien, después tenemos los DNS autoritativos y acá, como mencionamos, son servidores que son públicos de las propias organizaciones. Cada organización se encarga de hacerle el mantenimiento a estos servidores y, bueno, hacer el mapeo que considere necesario entre hostname que pertenezcan a estos servidores e IP que tengan en internet o en su red interna. Bueno, podemos nosotros implementar lo que mencionamos hoy en este servidor, pero esto requiere que implementemos por ejemplo, que tengamos una misma IP siempre, que sea una IP fija, o sea, ahí ya nos va a incrementar los costos. Podemos nosotros armarnos esa infra o contratar a otra organización ese servicio. Contratamos a un proveedor de servicio de DNS autoritativo, por ejemplo, el que mencionábamos hoy de DNS dinámico. Bien, dentro de DNS, cuando ustedes utilicen un cliente de DNS, pueden usar el propio sistema operativo, pero nosotros vamos a utilizar, existen dos clientes ligeros para hacer consultas, que es DIG, que lo pueden instalar con el paquete de DNS Utils desde los repositorios de un Linux, o pueden utilizar NSLookup. NSLookup lo tienen de manera nativa en Linux, perdón, en Windows, pero también lo pueden instalar en Linux. Y les permite hacer con estos clientes dos tipos de consultas. Vamos a mencionar estos dos tipos de consultas y cortamos por hoy. La primera de ellas es la iterativa. ¿Qué tiene este tipo de consulta? Bueno, imagínense que yo acá tengo este host que se llama requesting host, que tiene este DNS, este FQDN. Recuerden, FQDN es el nombre completo del dominio, del hostname del equipo dentro de la organización a la que pertenece. O sea, concatena hostname con dominio. O dominio o zona a la que pertenece también, ¿no? Depende cómo se estructure el dominio. Entonces lo que va a hacer este cliente, bueno, acá suponiendo que no tenga la entrada que quiere resolver en el archivo host de su sistema operativo. Si no tiene eso, lo primero que va a hacer es va a utilizar el cliente de DNS. El cliente va a hacer una búsqueda al servidor que tenga configurado DNS. Y el servidor que tiene configurado DNS, si tiene habilitada las búsquedas iterativas, lo que va a hacer es va a ir primero a pedir una lista de TLDs a un servidor raíz. Entonces acá podemos ver que en 2 envía esa petición, el servidor de raíz le va a decir, mira, tengo toda esta lista de TLD. ¿Qué va a ir en esa petición? Por ejemplo, mira, quiero todos los TLD que gestionen .edu. Bueno, el servidor de root me va a retornar esa información. Mi servidor local de DNS, ¿qué va a hacer? Ah, mira, el servidor de root me retornó esta lista de servidores que me pueden ayudar a resolver la petición de DNS que está dentro de dentro de un tld.edu. Entonces, ¿qué va a hacer este servidor, mi servidor de DNS que tenga configurado? Va a ir al TLD que lo puede ayudar a resolver esa consulta, va a ir a uno o va a ir a otro, bueno,
va a ir en esa lista que le envió el servidor de root. Y una vez que, bueno, le pide a uno y le dice, bueno, ¿me podés ayudar a resolver? Porque sé que el servidor de root me dijo que vos gestionás la zona .edu. Bien, sí, yo la gestiono. ¿Me podés decir cuál es la IP o quién me puede ayudar con la consulta dns.poly dentro de .edu que sos los que gestionás? El TLD me va a decir, sí, te envió la lista de que va a tener la IP de a quién tenés que preguntarle. Esto siempre, en la búsqueda iterativa, hereda eso y le dice, anda a preguntarle a este otro que él te pueda ayudar. Entonces, mi propio servidor de DNS, o sea, esto no es que sea mi servidor interno, no, este es el servidor que tiene configurado este equipo. Este equipo tiene una IP en sus configuraciones de DNS. Bueno, esta IP va a ser eso, ese servidor, que puede ser interno, puede estar en internet, por ejemplo. Entonces, bueno, me dice, sí, mira, este servidor te puede ayudar a resolver. Bueno, va para acá y le dice, el servidor le dice, sí, mira, la resolución que vos querés hacer, que era esta es el FQDN del que hace la petición, quería resolver esto. Le dice, sí, mira, yo soy la organización, yo sé que la entrada que me estás pidiendo tiene esta IP. Entonces le retorna CAN7 a mi servidor, al servidor que hace las búsquedas, y ese servidor le retorna al host y le dice, mira, el DNS que vos estás solicitando está en tal IP. Entonces le pasa la IP de este. Esa es la búsqueda iterativa. Vamos con la recursiva y terminamos. En la recursiva lo que se hace es que un servidor le pide a otro de DNS y ese otro trata de resolverlo a esa petición. Si no sabe qué hacer, reenvía la petición a otro. Y cuando uno responda, se van a ir generando respuestas a cada una de esas peticiones. Entonces acá podemos ver, este host necesita comunicarse con este host. Bueno, primero va a su servidor de DNS primario. El servidor de DNS primario dice, no conozco la información de esta zona. Reenvíalo a un servidor de root. El servidor de root dice, es una búsqueda recursiva. Bueno, no sé que el que puede ayudar es tal TLD. Le hago la consulta al TLD, acá lo hace el propio servidor de root. Le hace la consulta al TLD, el TLD dice, no, tengo la IP de quien puede ayudar. Es tal IP de un servidor autoritativo. Bueno, reenvía eso, el servidor autoritativo le dice, sí, tenés razón, la entrada que me está solicitando tiene tal IP, retorna esta respuesta. Pero no le retorno directamente al servidor, a mi servidor, al servidor primario del cliente que generó la petición. Le voy retornando la respuesta a cada una de las peticiones de los servidores que empezaron que generaron la petición. Entonces acá le retorno al TLD, el TLD le retorna al servidor de root y el servidor de root le retorna a mi servidor primario de DNS. Y mi servidor primario de DNS le retorna la IP, le retorna la respuesta a este servidor. Esta respuesta acá siempre estamos asumiendo de que existe la entrada, ¿no? Pero puede ser que la entrada no exista y bueno, no. En la respuesta va a ser vacío eso, no va a tener información.